gran tema con respecto a la fecha que pasó el día domingo y el sábado con respecto al Día del Patrimonio Cultural en Chile. Cuéntanos un poquito, Claudio, a quién tenemos de invitadas. Así es, JP, nos acompaña la investigadora y guía patrimonial independiente, que nos va a explicar qué es una guía patrimonial independiente, Sara Ruiz, y la profesora de Historia y Lenguaje, Marcela Cabezas. Bienvenidas. Marcela, muchas gracias por venir. Cuéntenos un poquito, antes de preguntar también, quedé intrigado. ¿Qué es investigador? Pero eso lo voy a preguntar de ahí. Lo pregunto tú, Claudio. Guía patrimonial independiente. ¿Sí? ¿Qué les pareció a ustedes que se haya instaurado 2 días del patrimonio cultural en Chile? Porque siempre era uno. Era el último domingo del mes de mayo, ¿no? Claro, a mí me parece una instancia maravillosa para que la gente pueda conocer más sobre nuestro patrimonio. Y creo que incluso los 2 días la gente quedó muy corta en cuanto a los lugares que visitar. Sí, y que se llenan. Claro, la Moneda siempre, el Club de la Unión, la Bolsa de Comercio, claro, el Palacio Cauciño, todos los años son los quizás edificios que atraen mayor atención de la gente. Pero a mí lo conversábamos fuera de cámara, a mí lo que me gusta es que justamente porque entiendo que partió con el gobierno de Ricardo Lagos, si ustedes me corrigen, ¿desde cuándo partió esta iniciativa de poder conocer los edificios patrimoniales de Chile, de lo largo de todo Chile, digamos? Claro, parte con Ricardo Lagos y cada vez son más. Este año fueron más de 1.500 las actividades inscritas a lo largo de todo Chile. A lo largo de todo Chile. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito, Marcela, ¿qué es lo que les llama más la atención a ustedes en general? ¿Qué es lo que buscan ustedes en este caso de trabajar con el patrimonio y mostrar el patrimonio? Aparte que tú eres profesora, entonces me imagino que buscas con los niños que se empapen un poco y generen un poco de identidad. No sé, ¿qué es lo que buscan ustedes? En este caso tú. Sí, yo creo que como profesora el tema del patrimonio me parece a mí, bueno, está en el currículum tú lo vas a ver, sí, en el currículum de la asignatura. Nosotros con la SARI tenemos un proyecto bien entretenido que tiene que ver con, a propósito que está en las bases curriculares, de hacer rutas con los niños, no solamente el Día del Patrimonio, que se llena tanto y de repente hay mucha gente aquí afuera. Claro. Entonces tenemos un proyecto que durante todo el año hacemos rutas con los niños y el significado de eso es como rescatar los lugares, resignificarlos, que los vuelvan a mirar, porque de repente pasas por un lugar muchas veces y hasta que alguien no te explica algo de eso, tú lo vuelves a ver. Exacto. Entonces con los niños tratamos de trabajar mucho continuidad a cambio. Entonces no es solamente mirar el lugar y que lo vean históricamente lo que significa, sino que ir atrás, ir adelante, decirle a los niños, mira, lo que está acá obedece a una historia que hubo atrás. Claro. Porque los niños en historia, en general, les da una lata enorme. Entonces, ¿y para qué estudiamos esto si pasó tanto tiempo? Entonces, en el fondo, decirle, mira, lo que tú eres hoy obedece a lo que pasó atrás. Nadie nace de generación espontánea. Claro. Entonces, el foco es ese. En el caso de las rutas educativas que hacemos durante todo el año de patrimonio, es como decirle a los niños, aquí tú existes y estás porque tienes una historia personal, familiar y social, nacional que está atrás. Y yo creo que ahí tú logras darle como sentido a eso. Del por qué hay que mirar esto, por qué hay que resignificarlo, por qué hay que conservarlo, hay que cuidarlo. Y en ese sentido, ¿ustedes sienten que, bueno, se ha instaurado oficialmente el Día del Patrimonio, que ahora son 2 días, los últimos 2 días o los últimos fines de semana del mes de mayo? Pero, por ejemplo, ¿qué les pasa a ustedes con comunas, bueno, emblemáticamente como la de Santiago, que yo diría que es como la que lidera el tema del patrimonio, en defensa del patrimonio, porque obviamente el casco histórico, hay un tema, porque es la capital, etcétera. Pero en general en Chile, ¿cuidamos o no cuidamos el patrimonio? ¿Qué opinión tienen ustedes o qué les gustaría que se avanzara más a nivel legislativo, por ejemplo, de cuidar nuestro patrimonio, de cumplir ciertos requisitos? Por ejemplo, uno lo ve acá en Santiago, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que mantener la fachada, porque obviamente hay un tema histórico, etcétera. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Sienten que falta todavía o vamos igual bien encaminados para cuidar nuestro patrimonio? Yo, que trabajo como patrimonio chileno desde el año 2012, yo veo que este es un trabajo muy de hormiguita. Entonces falta todavía generar conciencia y mientras desde el gobierno hacia abajo no se cambie y hayan parlamentarios que se la jueguen realmente, pero realmente, porque no lo he visto todavía, por una nueva ley de patrimonio,
yo creo que ahí las cosas van a cambiar, porque yo, bueno, estoy ahí incrédula frente a este nuevo Ministerio de la Cultura y el Patrimonio. ¿Qué te gustaría ver, por ejemplo, si me tuviera que decir, no sé, me gustaría que sí o sí estuvieran dos cosas en esa futura legislación? Bueno, que hubiera un incentivo para la gente que ve que su barrio o su casa, su casona está declarado patrimonio y no pueden hacer los cambios que ellos quieren. Perfecto. Y No además podrían le vender, suben por los ejemplo. impuestos, Claro. y no pueden pintarla de cualquier color y no pueden hacer los arreglos necesarios, y al final muchas de esas se termina cayendo y al final terminan vendiéndose a las inmobiliarias. Sí. Es que eso es lo lamentable un poco, y quizás a mí también, yo como profesor de historia, me llega mucho porque yo trato de mostrarle a los chicos, y cuando estaba en colegio también, mostrarles un poco lo que tú decías, que era de traerles, explicarles el por qué somos lo que somos, lograr asociar el contenido. Por eso es tan fome historia a veces, porque no logran asociar el contenido lo visualizan con la actualidad. Entonces, si tú lo visualizas con la actualidad, no lo entiendes. Muy Pero si te entretenido. das cuenta cómo vivían, el por qué, se entiende mucho más. Y es lamentable el ver Santiago, que tiene... ayer hablaba con una estudiante del barrio, justamente donde estamos acá grabando, en el barrio Chaurren, que se mantienen algunas casas construidas de la época, y se mantienen bastante bien, algunas por universidades, otras por museos o instituciones, y a veces también por la misma gente. Por particular. A diferencia de, tú ves Recoleta o Independencia, Claro. barrios históricos, y está todo destrozado, está Todo está todo rayado, no claro. se cuida bien, y es lamentable. Y uno ve la iglesia Bueno. y lamentablemente no se cuida, y ahí uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacerse cargo? Porque una comuna sí, como decíamos en Santiago, y otras no. Ahí, en este caso, bueno. pero ¿por qué se tiene que hacer cargo? ¿La ciudadanía? ¿La municipalidad? ¿Quién? ¿O el Estado? ¿Quién? Yo creo que todos. O sea, por ejemplo, a mí, la comuna de Recoleta, me parece una vergüenza que teniendo un alcalde como arquitecto tenga tan poco patrimonio, tan poco monumento nacional. Ni siquiera ha declarado cosa inmueble de conservación histórica. Disculpa, Dice- ¿el alcalde de Recoleta es Jadwe? Claro. Sí. Sí. Y se ve también mucho también descuido en el cementerio general, en el cementerio católico, que tienen monumentos. Pero ahí el cementerio es por parte... ¿Quién administra el cementerio Privado. general? Bueno, en general No está en parte por el propio cementerio y en parte también Por por, la comuna. bueno, están las municipalidades de Independencia y Recoleta. Pero bueno, ellas podrían hacer algún trabajo en conjunto Claro, para pero cuidarlo. bueno, con respecto a lo que son las cosas del patio histórico, ahí son los familiares los que tienen que hacerse cargo de ir restaurando sus propios mausoleos, pero en cuanto al aseo, eso es responsabilidad de las municipalidades. Claro, porque si uno quisiera hacer una comparación del Museo de la Recoleta en Argentina, por ejemplo, no sé si está, ayúdenme ustedes, el profe de historia. Claro, incluso se hace un tema turístico también, pero ahí tú ves el mausoleo de Evita Perón, o sea, se rescata también un poco la historia. Quizá había una ruta de los presidentes, me acuerdo ahí en algún programa mostraron que en el cementerio general estaban algunos presidentes de Chile, pero pasan súper inadvertidos. O sea, Nadie uno, se da si no cuenta, va con sí, una sí, guía guía. patrimonial, no tiene idea dónde Exacto. están. Es como decir, la gente no se da cuenta en la Catedral de Santiago quiénes están enterrados. O Claro. por lo menos Por si hay ejemplo, unas ánforas que enterradas. está, o- que está para que sepan Diego Portales Sí, ahora pues, Diego en, Portales. Están la los catedral. corazones, en ejemplo, están los corazones de algunos que pelearon en la batalla de la Concepción. Sí. Por ejemplo, mira. Bueno, del capitán Carrera Pinto también. Pero la consulta es que yo creo que el ejemplo más básico de saber por qué nosotros no cuidamos el patrimonio es en la feria. Mira lo que voy a decir. En Chile, los libros más baratos tú los puedes encontrar en la feria. Y en la feria tú puedes encontrar libros auténticos, quiero decir, no pirateados, sino Sí. que... El original. Reliquias espectaculares. ¿Y por qué? Porque se muere el abuelo, que tenía una estantería con sus libros de aquella época, y la gente cree que eso hay que venderlo, saquémoslo. No encuentra el valor precio, de el valor guardar. real, Claro. pero valor cultural. Sí, Y un poco lo que hablaba Sara, nos decía, la gente vende su casa, no le importa quizás su vivienda que tenga un valor cultural y ni siquiera un valor familiar. Pues yo creo que ahí estamos mal, yo creo que es un problema de sociedad de no cuidar, porque tú hablabas de Argentina, y Argentina, independientemente de que es evidente la influencia que tuvo, Sí, claro. pero ellos mantienen y han mantenido su casco histórico más grande, en este caso. Nosotros acá teníamos un casco histórico
aquí en este Que parque todavía de sigue personas, estando sucio, pero, etcétera. pero si se quema el Claro. castillo, otra vez se quemó un palacio tanto, Sí, po. y no lo cuidan, y tú ves, de hecho, la Casa Colorada, estamos hablando de Mateo Toro Sí, Zambrano, po. era un local comercial, eran locales comerciales, la casa de Mateo Toro Zambrano. Sí, no. Claro, Imagínate. los años Fíjate que 60. yo... Entonces, o sea, Es si- un dato bien duro histórico, muy bien. Imagínate, Bien. con eso ya nos ¿Y qué damos- más? O sea, después de me eso. retiro. Cuéntanos un poquito, Sara, después de esta crítica, ¿qué es una investigadora? Investigadora sabemos. ¿Qué sería una guía patrimonial independiente? Me imagino que podría ser, pero cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente. Bueno, el hecho de yo no soy ni historiadora, me gusta mucho sí la historia de Chile, siempre quise estudiar pedagogía. Mi profesión es técnico en enfermería, me gustaba mucho esto, así que mi labor consiste en ir a investigar. Cuando yo voy, por ejemplo, Barrio Las Tarrias, investigo todo lo que respecta a Barrio Las Tarrias y de ahí voy desmenuzando hasta sacar cuáles van a ser mis hitos, siempre eligiendo cuáles van a ser los más atractivos visualmente para la gente. Entonces consiste en ir a la biblioteca, que ya son mis amigos ahí, la Carolina Suárez del Museo Histórico, me gusta mucho esa biblioteca, es muy familiar, me siento casi como en casa ahí, el que tienen hartos libros para consultar sin hacer tanto trámite. También voy a los microfilm de la Biblioteca Nacional a buscar libros ahí. En la Biblioteca de Santiago tienen una sección que se llama Santiago y ahí uno va derecho, está muy bien clasificado, ahí tienen por esculturas, entonces armar la ruta es como armar un puzzle. Entonces va el dato del órgano, hay que buscar el libro de órgano. Para hablar sobre vitrales también hay que leerse los libros, para hablar sobre la fuente, para hablar sobre arquitectura también hay que leer términos.